Ha venido uno de Norma que tiene una pinta, un manga, se llama Hipermusculado. Como yo. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo del canal de Electra Comic. Bienvenida, Rebeca. Gracias. No puedo. Bueno, como nos ha costado tanto arrancar, esta parte la voy a dejar porque no pienso editarla. No, otra vez, es Sí, que sí. me ha vuelto a pasar. Esta es la segunda vez que lo hacemos, también me da la risa floja. Pero queda más natural. Yo creo que es el calor que se me ha subido a la cabeza. De calor, sí. Bueno, bienvenidas a todas, bienvenido Adrián. A este vídeo en el que hemos seleccionado nuestras 10 lecturas en conjunto, 5 cada uno, de estos últimos 3 meses que llevamos sin hacer un vídeo conjunto de lecturas de repaso. Es que yo creo que es eso, ya he perdido el... Has perdido la dinámica. Sí, ahora me da la risa floja, me entra el nerviosismo. Está bien. Y sí... Está bien, es como volver a empezar otra vez. Debe ser eso. Y encima además tengo hoy como el espíritu... A ti ya te lo he dicho, pero bueno, vuelvo a decir que tengo el espíritu troll metido dentro y bueno, ya veremos. Es lo que hay. Lo mismo hoy no digo nada coherente. Como os gustó la otra vez el formato así, la tienda de rollo programa, pero a la vez aquí un poco distendido, pues hemos vuelto a repetirlo y lo haremos así a partir de ahora porque parece que ha gustado. Sí, y para nosotras es ser cómodo, es fácil y todos son ventajas. Bueno, pues 10 lecturas seleccionadas de entre abril, mayo y junio. Sí, la verdad es que nos ha costado hacer lo que más nos ha gustado de estos 3 meses, que ha sido difícil encontrar esos títulos, ¿no? Algunos ha quedado fuera, pero bueno, ya veremos qué iremos metiéndolo en hacemos. otros vídeos y ya está, porque para que no se queden fuera. Había que acotar un poco para que el vídeo no fuera larguísimo, pero... Y aparte que es una cuestión también personal, porque son nuestros favoritos. Yo no sé decir qué es mejor que qué, pero sí que sé decir lo que me ha gustado más que otra cosa. De hecho, es verdad que esto de darnos un poco más de espacio nos ha dado a que esos cómics, ¿no?, que te dejan pozo, que todavía sigues diciendo... de ellos. Sí, este me gustó por esto, este me gustó por otro. A lo mejor has perdido un poquito de la esencia de la trama, pero aún así te sigues acordando de ese título por algo, pues esos están aquí hoy. Como por ejemplo... Goodbye Eri de Tatsuki Fujimoto, el autor de Chainsaw Man, de Look Back, que tan buen regusto nos dejó con ambas obras. Pues Norma ha editado su Goodbye Eri, un one shot, una historia en la que, como siempre, busca la parte más humana y más íntima de los personajes, de una manera un pelín retorcida, un pelín tristona y un pelín... ¿Cómo decirlo? Bueno, un poco como si habéis leído Chainsaw Man sabéis un poco lo que le gusta hacer con las relaciones interpersonales. Creo que las narra de manera bastante eficiente a la hora de hacerlo, y creo que es muy directo y a la vez sabe buscar los detalles suficientes para que te parezca real, siendo una trama como esta un poco extraña, en la que una madre que está a punto de morir, tiene una enfermedad terminal, le regala a su hijo un móvil para que grabe sus últimos momentos en vida, y el chaval hace una película que muestra en el colegio una vez montada, y en el montaje mete un final que no tiene, como mega absurdo, no tiene nada que ver con el tono de lo que es la película que le graba a la madre. Y claro, la gente se queda a cuadros en plan, pero ¿cómo grabas a tu madre en fase terminal? Que es una cosa incluso dentro de la ternura y lo tétrico un poco, y le metes un final como cómico, rarísimo, de acción. Pero hay una chica que le llama la atención y empiezan a tener una relación. A partir de entonces ve la magia dentro de esa historia, ve el arte bizarra, y ve que es una forma de que él sobrelleve un poco también el dolor, ¿no? Lo que de a primera vista parecía como una especie de frivolidad, a ella le parece algo curioso, y empiezan una relación. Ese es el principio de todo, y empiezan a tener una relación de amistad, y bueno, pues son muy peculiares los dos. Todo además centrado también en, pues eso, en el cine, ¿no? Sí. En esta forma peculiar, ¿no?, de mostrar historias. Y a mí la verdad es que es una historia que me sobrecogió muchísimo, sobre todo también por el tema de que a veces siempre la muerte se expresa de una forma como que, pues eso, muy pesada, muy que tienes que estar triste y cómo lo tienes que llevar, y creo que los duelos son de cada uno, son internos, pueden ser más externos, y que cada uno tenemos una manera de sobrellevarlo.
y efectivamente creo que es algo que también aquí en Goodbye Eris me gusta cómo plasma esa idea, ¿no? de que, pues eso, que el duelo de cada uno es de cada uno. Efectivamente, pues Goodbye Eri, que lo tenéis en 2 ediciones, estas son 14 euros en tapadura y la otra chiquitita, en formato tankobon, son 9 euros. Han sacado Norma directamente las 2 ediciones. Creo que de cine vamos a cine. Sí, la verdad es que de una historia de cine vamos a otra historia de cine y es este Ocean Endroll de John Tarachine. Que bueno, esto es una historia abierta, creo que vi ayer que van por el 4º número en Japón, aquí solamente tenemos este primer número y a mí es una historia que me gustó mucho, este primer número al menos, y me llamó la atención porque también efectivamente va de cine y es una mujer que se ha quedado viuda hace poco y pues ya tampoco es que sea muy mayor, pero ya tiene una edad, no sé si son 60 o así. Y eso, se ha quedado viuda y va a un cine a ver una película donde luego hay también un coloquio y demás. Y le llama como muchísimo la atención la película, que además es ahí conoce a una chica, bueno, es un chico o chique, porque no está como muy definido, o sea, ella la ve y dice, wow, qué persona, ¿no? Como que le llama mucho la atención y de ahí como que comienzan a tener una relación y esta persona estudia cine. Entonces como que a ella le empieza a llamar mucho la atención la forma que tiene también esta persona de reflejar el cine y de cómo hace las historias, entonces como que empieza a querer estudiar. Pues eso, y a empezar una carrera de cine, y creo que cuando eres mayor, además, siempre esta cosa de querer estudiar algo es como muy genuino, ¿no? Pues es que me apetece de verdad, te sale de dentro, no es que sea una cosa de acabo el instituto y tengo que empezar algo a una carrera, es como que de verdad te nace el querer aprenderlo y el querer estar ahí. Y bueno, eso es un primer tomo en el que vamos a conocer a estos personajes y a mí me parece que tiene pinta de que van a tener una relación curiosa o chula y que es verdad que me recordaba un poquito a Metamorfosis BL, salvando las distancias, porque es verdad que la mujer de Metamorfosis, la señora, es más mayor y es otra historia diferente, pero sí que me recordaba un poco a esta amistad que comienza entre generaciones muy separadas, muy diferentes, formas de ver la vida muy distintas y un poco cómo van a aprender el uno del otro. Y creo que es un buen título, ya es el primer número, pero es verdad que yo lo recomiendo mucho y se me ha... Como que además lo he elegido por eso, porque ha sido una de los cómics así que he leído últimamente y que de verdad he dicho, wow, me gusta. Bueno, me gusta la propuesta. Ocean Endroll de Milky Way. Ahí queda. Vamos con más manga, porque tengo aquí Hajime no Ippo, una licencia celebradísima cuando se anunció. También muy arriesgado editar esto porque lleva 69 tomos en esta, serían 69 tomos en este tipo de edición Kanzenban tan bonita, 16,95 de Planeta de Agostini. Y a mí, después de daros la lata el año pasado con Ashita no Joe con el boxeo, ha vuelto a salir un manga de boxeo también legendario como es Hajime no Ippo. Y a mí me ha sorprendido muchísimo. Es verdad, tengo que decir que, hombre, Ashita creo que tiene, por el momento, claro, llevo mucho más recorrido de lectura de Ashita no Joe que de Hajime no Ippo, pero creo que tiene muchas más capas sociales y tiene un contexto que a mí me llega bastante más. Pero Hajime no Ippo me ha parecido una barbaridad narrativa. A nivel gráfico es una sobrada, o sea, me parece de los mangas más alucinantes que he leído. Y de hecho prácticamente hay una pelea que dura un montón y estaba metidísimo, o sea, la manera de dibujar de ¿cómo se llama el autor? Yoji Morikawa, me ha parecido, o sea, increíble, de verdad, o sea, de las historias de manga que más me han captado desde el primer momento, con una trama que no tiene mucha chicha al principio, a priori. Es un chaval al que un día le acosan por la calle porque él vive con su madre alquilándole barcas a pescadores y bueno, pues le increpan unos malotes. Bueno, llega otro tipo, le salva y le dice, mira, te voy a enseñar a entrenar para que no te pase esto. Y cuando llega al gimnasio ve que tiene maneras y dice, bueno, te voy a enseñar a entrenar pero para hacerte profesional. Y el tío empieza a tener, pues va poco a poco adquiriendo habilidades
y va mejorando. Y claro, es un espocón eterno. Pero si te mola el boxeo y si te mola la acción, o sea, creo que es de los mangas de verdad que más he disfrutado en mucho tiempo en ese sentido. Me parece... ¿Más moderno que Ashita? Sí, es más moderno, o sea, será a final de los 80 seguramente. Sí, se nota también el dibujo, bueno, todo. Tiene un tinte más noventero quizá, pero aún así me ha sorprendido muchísimo, me ha parecido soberbio, a nivel gráfico, a nivel narrativo, me parece una sobrada, como he dicho al principio, así que son 69 tomos, pero es un manga legendario que todavía a día de hoy sigue abierto, y si te gusta el boxeo es que te digo que te va a flipar, te va a flipar. Yo no me lo he leído, esto del boxeo lo tengo como aparcado, no sé muy bien por qué. Ahora hay mucho además. fan del boxeo, hay muchos Sí. gimnasios que han abierto y tal. Sí, sí. Pues ya sabéis, no es poco de boxeo, pues no podéis elegir otro que no sea este. No, sí que podéis. Ashita no Joe. Tenéis dos opciones diferentes. Te toca. Pues yo te iba a preguntar, digo, vamos otra vez con otro manga y es de Climber. Mucho manga, ¿eh? Mucho manga, mucho Otra vez manga. no trajimos prácticamente nada de manga y esta vez mucho manga. Sí. ¿Y esto también se considera un espocón? Sí. Vale, ya. Resulta la duda. Este de Climber pues es algo muchísimo más moderno y a mí me apetecía hablar de él porque es verdad que me pareció muy original un manga, o me da igual, o una lectura en general en la que se hable de la escalada. Y en este caso, digamos que estamos en un instituto y uno de los, el protagonista, tiene como una especie de habilidad innata a lo que viene siendo, pues eso, escalar, le llama mucho la atención lo que viene siendo el monte, la montaña, y usa a veces incluso estos recursos como para viajar a otro sitio, ¿no? Y a mí es algo que me parece que el manga lo hace muy bien, cómo te traslada, ¿no? Cómo te hace que embebas esa pasión por la escalada, cómo te es capaz de transportarte a otro sitio y cómo de difícil es el deporte también, la habilidad que tienes que tener. Y bueno, digamos que eso, el protagonista de la historia, que empieza en un instituto nuevo, no sabe escalar, pero hay algo como que le sale de dentro, que le apetece y que tiene como una habilidad innata. Y digamos que un poco como en ¿no? Como que hay otras personas que le ven y sí que es verdad que le dicen, oye, pues a lo mejor tú tienes una habilidad bastante buena para hacer este tipo de escalada, pero ten cuidado, chaval, porque es verdad que también es un poco como esa rebeldía del instituto, ¿no? En el que llega y dice, como tipo reto, ¿no? ¿A que no es capaz de tal? Y el otro, pues sí que lo voy a hacer. Y bueno, pues también tiene como esa especie de cosa de, bueno, vale, sí, está bien, tienes una habilidad innata, pero ten cuidado porque al final es un deporte muy arriesgado. Y luego aparte, otra cosa que me gustó mucho dentro de la trama de Climber es que también hacia el final te dejan como con una intriga, no sé si te acuerdas tú, hay como un giro, un personaje misterioso que aparece, que parece que le conoce. Que parece que le conoce, que no, entonces sí que es verdad que a mí me gustó mucho porque me dejó muy enganchada a saber qué es lo que va a pasar dentro de esta historia, porque parece que dentro de que sí que el eje central es la escalada y este chico que parece que tiene como algo oscuro en el interior, algo de lo que quiere escapar y que la escalada es un poco lo que le hace salir, ¿no? Evadirse, pues eso, parece que vamos a ir descubriendo poco a poco que es este pasado oscuro o este personaje siniestro que aparece al final. A mí me interesa sobre todo saber, o sea, me ha gustado mucho desde el primer tomo y me interesa saber sobre todo cómo va a narrar, porque creo que narra muy bien también los momentos de acción y de drama en plena actividad, en plena escalada. Creo que lo hace súper bien y me interesa verle en la montaña. Sí, claro, te embebe en conceptos. Solo hay rocódromos y hay... Sí, y una pared del instituto. A mí es que, por ejemplo, esa acción de la pared del instituto que tiene que trepar... ¿no? Que suba a lo alto de... Justo al principio, incluso tiene mucho lenguaje técnico, que también está guay, es bastante didáctico en ese sentido. Y bueno, no sé, a mí me parece que efectivamente narra como muy bien esa parte en la que tú sientes la tensión de no se le va a ocurrir saltar
de un bordillo a otro que está mucho más allá, ¿no? Y de repente lo hace y tú estás como, que no lo haga, sí, hay tensión, que no lo haga. 18 tomos son la serie completa en Japón, si no me equivoco, 17, 18. ¿Y está cerrada? Y está cerrada, se acabó este tiempo, sí. Se acabó este tiempo. Pues The Climber. De Shinichi Sakamoto. Pues vamos a hablar de superhéroes, por no hablar otra vez de manga. Venga, voy a sacar ¡Jolín! aquí. Bueno, vale. ¿Qué pasa? No, nada. Ahora hablo de Que ahí. ese me gusta mucho. La era espacial de Superman es uno de los cómics más chulos de superhéroes que me he leído en los últimos tiempos y es, pues, en parte gracias a Mark Russell y a Mike Allred y Laura Allred, que son los autores de esta miniserie de Superman, en la que mezcla un poco el concepto de All Star Superman con toda una vida, con las crisis en Tierras Infinitas. O sea, hay muchos conceptos del universo de DC, no hace falta saberlos, o sea, no hace falta conocerlos. O sea, si lo conoces, creo que disfrutas de las referencias, pero no es una obra que vaya a al tipo de público veterano de DC, o sea, al contrario, es una obra que se puede leer cualquier persona sobre Superman. Creo que explica muy bien lo que es Superman, su concepto, y a la vez te crea una historia autoconclusiva desde el principio de Superman como Superman. O sea, ya Clark Kent es mayor y está en la granja con sus padres, su padre sabe que sus padres saben que tiene sus poderes, pues, como que tiene sus cosillas, cosas, como de toda la vida, claro, y es, digamos, es como que el primer momento en el que él pues se hace el héroe delante de todo el mundo, ¿no? Ahí es cuando empieza, digamos, la historia, y alguien le dice en un momento dado al principio que, bueno, pues que el mundo se va a acabar en 20 años. Entonces él, con esa información, vive su vida intentando evitar ese momento final. Y el cómic empieza, de hecho, con una escena del final. Y justo vamos a dar de flashback hacia atrás y ahí empieza luego una narración lineal. Pero de verdad que es una historia preciosa. A mí me ha parecido que es de estas historias de Superman que se te quedan en Es en lineal luego ya completamente, sí, ¿no? O sea, no va para adelante, para atrás. No, empieza con la escena final. Es verdad que enseguida hace un flashback y ya te empieza a contar la historia. Pero claro, te engancha desde el principio porque ya ves como que hay un final ahí un poco en tensión y enseguida vuelves a Clark y bueno, pues vas a vivir cómo conoce la Liga de la Justicia, los miembros, cómo conoce a Lois, cómo se enamora de ella, todo lo que ya sabemos, pero contado con una ternura y una facilidad narrativa y una inteligencia y un mensaje social como es habitual en Mark Russell, pues bastante eficiente, eficaz y bastante sólido. O sea, creo que Russell lo hace siempre bien en ese aspecto. Me puede gustar más o menos porque a veces es denso, no lo veo especialmente denso aquí, pero me parece una lectura bastante top de Superman, sí. Además es autoconclusivo, ¿no? Sí, sí, empieza, acaba y chimpún. Bueno, y el dibujo, o sea, estoy dejando de lado el dibujo de Allred, pero es que a mí me maravilla. O sea, soy muy fan de Allred y el lanzo de cabeza todo lo que hace y aquí pues se ha vuelto a lucir. Es súper bonito, tiene un nivel de detalle. O sea, hay momentos de verdad que me fijaba en las páginas y digo, las caras de las personas que normalmente son un poco genéricas, es que Allred las hace realmente distinguibles. Cada persona es un mundo en sí mismo. Entonces, te confundes, ¿no? No dices, ¿este quién era? No, digo las personas de fuera, o sea, las personas de... ¿Este quién era ahora? ¿Este era el de antes o es nuevo? No, claro, pero a mí eso me pasa. Pero incluso gente que pasa por la calle, o sea, hay gente pasando por la calle o vas a salvar a Superman algo, y hay gente mirándole y dices, coño, es que todos y cada uno son diferentes. Le pone una dedicación, sí, a la hora de darle rasgos distinguibles a todos. Joder, que hay mucho cariño ahí y talento, claro. Podría reconocerles por la calle. Sí, efectivamente. Superman, la era espacial de CC, 28 euros en tapadura. Aquí tenéis. Te toca. Pues yo voy a seguir el orden que tenía aquí puesto. Muy bien. Que ha sido un poco aleatorio en realidad. Y vamos a hablar de El fantasma que alimento, de Victoria Jean, que yo no había leído nada de ella. No sé si... creo que pone por aquí en la breve biografía que creo que ha hecho cosas, pero más tipo de animación y demás. Y bueno, pues una edición de La Cúpula, tapa blanda, un libro, la verdad, muy bonito, que trata sobre los problemas alimentarios y los trastornos, más bien, no problemas. Y es la historia de una chica adolescente que en su casa, su madre, pues le pone mucha presión hacia lo que come, hacia lo que deja de comer,
hacia estar gorda, hacia engordar, lo cual hace que ella tenga un nivel de estrés y que crea que eso es importante para pues, que la gente la quiera, para que la gente la valore. Y es verdad que pues, tiene un claro trastorno, el cual vamos a ir viviendo cada página con ella. Vamos a conocer a sus compañeros de clase, vamos a viajar a un viaje que hacen de final de curso y creo que hace muy bien esa cosa de que pues cuando tú tienes un trastorno, ese trastorno vive contigo todos los días y vive contigo en tu cabeza todos los días y a cada hora, y cada cosa que vas a hacer se centra en ese problema que tú tienes. En este caso pues para ella es la comida, y toda tu energía la utilizas en eso, y creo que es una obra que lo trata súper bien porque es que lo refleja maravillosamente, porque se ve cómo ella lo tiene todo el rato en la cabeza, cómo controla cada cosa que va a comer, dónde va a comer, si va a ir aquí, si va a ir allá, si va a hacer esto con esta persona, cómo se las va cómo lo va a desarrollar para poder, pues eso, al final que las calorías no cuenten, ¿no? Que es un poco la finalidad de cuando tienes este trastorno. Y es verdad que me gusta mucho también cómo lleva todo el tema de las relaciones cuando eres adolescente, ¿no? Porque ya no solo es esa importancia del aspecto físico, sino también pues eso, cómo te relacionas con las personas de tu alrededor. Y bueno, creo que refleja muy bien muchos aspectos de cuando tienes un problema con la comida, y de cómo efectivamente al ser un trastorno, los trastornos lo bueno que tienen es que se pueden superar y se pueden, yo creo que al principio controlar y finalmente superar. Entonces, bueno, creo que es una obra que a mí me ha gustado un montón porque lo refleja súper bien, y luego el dibujo es que me parece que tiene estos tonos pastel que a mí me gustan mucho y es muy bonito en general, es muy bonito, es muy duro, pero bueno, al final es una historia de lucha y de superación. Y no sé, refleja además un montón de cosas a lo largo de la vida que nos van a pasar, independientemente de que tengamos trastornos o no. Y creo que los refleja también con mucho mimo cada uno de ellos, y cómo, pues eso, cómo nos vamos haciendo mayores y la vida pasa. Estoy en ello, pero no he acabado todavía de leérmelo. Pensaba que era lo de la vida pasa. Estoy en ello, la vida pasa. La vida pasa, estoy en ello también, sí. Y pasa y pesa. Pues vamos, recomendadísimo, El fantasma que alimento. Una edición de La Cúpula de 22,50. Voy yo con europeo, que prácticamente nunca metemos nada europeo, lo voy a meter esta vez, porque descubrí esta obra que es Bodas de Sangre, titulada como la... Te cortan lo de la vida pesa, la vida pasa. No, que me estaba gustando mucho y que estoy en ello, y que me parece acabármelo porque me estaba gustando mucho y el dibujo me está pareciendo un... El dibujo es cremita. Bodas de Sangre, lo edita Ponent. He llegado a esta obra por otra, pero es que me ha gustado tantísimo. Se llama Bodas de Sangre, como la obra de García Lorca, y es que trata sobre García Lorca indirectamente. Aquí veis en la portada un señor que se parece bastante a Salvador Dalí. Y es que todo esto transcurre en una línea temporal alternativa en la que, una vez Salvador Dalí se entera de la muerte de García Lorca, quiere vengarle. Entonces, esa es la premisa inicial. Yo creo que con eso ya os la puedo vender. Pero si os digo que el dibujante es, lo diré, bueno, es que yo llegué a él por El guardaespaldas de Masud, que es otro cómic que me ha encantado, pero es que el dibujante, que es no sé qué Arlem, que es el que está aquí, Renato Arlem, me gustó mucho y dije, ¿qué más ha hecho este tío? Bodas de Sangre, que acaba de ser publicada también. Digo, jo, qué casualidad, pues me lo voy a leer. Y cuando llego aquí, digo, coño, ¿se puede decir coño? Sí, no pasa nada. Sí, podemos hacer lo que queramos. No que YouTube nos cancele. Jean-Pierre Pecot y Fred Duval. Fred Duval es el guionista de Nenúfares Negros, otra obra que me encantó. Entonces, claro, yo de repente digo, cuánto nombre aquí que me gusta, y ya me lancé a leerlo y me ha encantado porque
no solamente que la premisa sea loca, que es un cómic divertidísimo, creo que está escrito súper bien, o sea, a Dalí aquí te pone de los nervios y a la vez le adoras un poco porque es el alivio cómico constante, habla de sí mismo. Bueno, un poco como en la vida real, ¿no? Sí, habla de sí mismo en tercera persona, como que escoge varios recursos para que la lectura sea entretenida, para que sea además interesante en ese contexto histórico en el 36, a partir de entonces, bueno, pues en una especie con todo lo que se estaba gestando en la Europa de aquellos tiempos, con pues, Hitler ya en Alemania, con Trotsky entre medias, entonces como poco a poco esta decisión de Dalí de intentar vengar la muerte de García Lorca desencadena otras cosas que hacen que la historia del mundo, del universo, de nuestro mundo en este caso, cambie. Creo que está marcado dentro de una serie de cómics que se llaman El Día D, si no leí mal, que son como what ifs de como la historia. El Batman Day, iba a decir, ¿no? Es como el Batman Day. Se me ha ido muchísimo como el la Batman cabeza. Day o como el día del cómic gratis, claro. Dependiendo. Es el Día D, es una serie, ¿qué vas a decir? ¿El Batman que ríe? No, iba a decir lo de un mal día, pero se me ha ido. No, es más como un what if. Bueno, no sé si un mal día están fuera de continuidad, ¿no? También. Sí, están fuera. Esto es como un what if, de qué hubiese ocurrido si, como el what if de Marvel, de qué hubiese ocurrido si a Peter Parker no le pica la araña, pues qué ocurriría si... Como el Batman Day, efectivamente, como el Batman Day. Bueno, es esa serie del Día D que creo que editaba Planeta antes y ahora pues lo han recopilado en esta... Son 2 álbumes y están recopilados aquí los 2. Divertidísimo, interesantísimo, con una trama política con mucho peso, o sea... No hay Batman, no está Batman, aquí no celebran el Batman Day. Salí. Pero de verdad que porque les pilló muy tarde. Me ha sorprendido. Era el 36, todavía no sabía lo que era eso. Batman ya existía. Ya, pero ¿O no? no 36, no, 37, ¿no? 36, por ahí andaría. Pues estaría a punto de nacer, pero pues todavía no le habían dado un día. No era tan importante. Todavía no. En fin, de verdad que me ha sorprendido muchísimo. Los autores, yo creo que... Vamos, los nombres, sobre todo el de Fred Duval, por Nufares Negros. Me gustó tantísimo aquella obra que dije, Jolín, ya ves, bueno. Todo lo que haga le seguiré. Y pues no me he enterado de que había sacado esto. Y me ha gustado mucho. Es que no voy a contar más porque yo creo que esta sí que es verdad que, no por spoilers, pero sí por... Claro, es todo tan loco que es mejor que lo vayáis descubriendo si lo leéis. Porque es ver la historia, cómo cambia ligeramente por un hecho en concreto, un efecto mariposa, en fin. Tremendo, 32 euros vale esta edición de Ponent, bastante chula y bueno, pues aquí es bastante revelador las cosas que ocurren, los dibujos que hay de Dalí, cómo se lo monta para transgredir. Las pollas de Dalí, así. Bueno, pues de una obra bastante chula, rompedora y moderna a otra obra que a mí me gustó muchísimo porque me descolocó muchísimo la cabeza. Y ya con esto dejo de decir muchísimo. Es que acabo de tener un puff mental y ya estoy todo el rato con el Batman Day. En el bucle, sí. Bueno, y es Anarquía Relacional, una novela gráfica que me ha gustado tanto. ¿Por qué? Pues porque me ha roto... Perdón. Una novela gráfica porque lo pone ahí. Sí, es Anarquía Relacional, una novela gráfica, es su nombre. Se llama así. Ya de por sí el nombre pues es controvertido. Y me llamó mucho la atención porque dije, oye, Anarquía Relacional, ¿de qué irá esto, no? Y la verdad es que me ha roto los esquemas de tantas maneras y de tantas formas y te intenta hablar de, efectivamente, de los tipos de relaciones, de cómo nos relacionamos, de cómo está todo muy estipulado, ¿no? Todo muy encorsetado, todo tienes que pues eso, creces, te reproduces, naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Creces, te reproduces, naces. lo haces en el orden que quieras. Como que estamos todos muy encorsetados en que hay que tener una pareja, comprarse una casa, tener un hijo o varios. Y claro, cuando de repente ves que dentro de ese abanico puede haber un espectro muy amplio y que las relaciones no tienen que ser todas A, B y C, sino que puede haber muchas más letras dentro del abecedario, la verdad es que mola. Luego puedes estar más o menos de acuerdo, verte más o menos
reflejado en unos tipos de relaciones u otras, pero es verdad que cuando toda tu vida te están diciendo que tienes que hacer una cosa y tú sientes que no, cuando como lo lees, ¿no? Y ves que hay gente que se siente igual que tú, pues te libera un poco, ¿no? Y te hace sentirte pues, un poquito más entendido. Entonces, a mí es verdad que leyendo esta anarquía relacional, pues como que me ha ayudado a entender cosas que a lo mejor yo no estoy de acuerdo, pero que sí que las puedo llegar a entender si me las explican, y que luego además tiene otra cosa que te va mezclando historias de ficción o de personajes no reales con teorías científicas y psicológicas. Entonces es como muy interesante cómo te va poniendo la realidad y la práctica en conjunto, porque de alguna manera pues te está dando de una forma muy didáctica pues las bases en las que pues, se pueden construir pues, distintos tipos de relaciones, distintos tipos de familia, distintos tipos de querer vivir en sociedad. Es un poco como los cómics de Liv Stromquist. No, porque Liv sí que tiene esa cosa mucho más cómica, te lo explica de otra manera, te pone muchísimos más ejemplos. Ella pone muchos ejemplos además de gente famosa, que también, pues, también lo hace incluso más cómico, ¿no? Y aquí, sin embargo, sí que tienes, creo que eran 8 personajes, sí. 8 protagonistas, y te va a contar la historia de esas 8 protagonistas y sí que te va a hacer una historia al final lineal que las relaciona también entre ellas. Pues unas comparten piso, otras comparten amor, otras comparten hijos. Entonces, pero sí que te lo mezcla con todo lo que es más teórico. Y a mí es verdad que eso, pues al final también como que me gusta mucho, me gusta, aunque luego no me acuerdo de los nombres, pero me gusta que le pongan un nombre. Yeah. Esto de meter en cajas y clasificar. Y me parece que lo hace tremendamente bien. Es un cómic con el que creo que he aprendido mucho y sí que es verdad que en determinadas cosas he dicho, mira, si no es tan extraño lo que yo pienso, lo que me puede pasar o lo que puedo sentir. ¿Quiénes son las autoras? Pues el guion es de Beatriz Herzog y luego hay un prólogo de Laura Casielles y también de textos de Roma de las Heras. Bueno, ¿y quién lo edita? Y lo edita Con Tinta Me Tienes. Con Tinta Me Tienes. No lo conocía. Pues sí, vale 23 euritos y Con Tinta Me Tienes. Qué buena editorial. Con Tinta me tiene a mí la edición de Planeta. Uy, a mí. Pero por eso no vamos a dejar de hablar de Lady Snowblood, de esta reedición del clásico de... He hecho choquecito de pies y todo. Kazuo Koike y Kazuo Kamimura. En 2 tomos, ha salido ya los 2 tomos y yo, que me enamoré de Kazuo Kamimura, una vez esto ya estaba agotado en Planeta, porque leí El Club del Divorcio primero, EGC. Es que además la edición me parece bonita, me parece muy bonita la edición. Sí, el problema viene después, lo que hay dentro. Que a veces sí, eso sí. Traducción y... De la traducción no vamos a hablar. La maquetación de algunas cosas, en fin, pero bueno. Pero fíjate que al menos las viñetas se ven enteras, que eso a veces... No, a ver, al margen de eso, pues, hombre, es un obrón, o sea, es un pedazo de obra que... pues al leerla, tenía muchas ganas de leerla y cuando pasa esto te puede ocurrir que te decepciones, porque cuando llevas tantos años, la he buscado por muchos sitios, la gente pedía mucha pasta por la edición de Planeta Antigua, estos que son 2 tomos amarillos, que yo recuerdo verlos aquí en la tienda, pero claro, no me interesaba hasta que no leí El Club del Divorcio. Y una vez que me interesé por él, ya estaba agotado. Entonces, bueno, pues he estado esperando mucho tiempo a que se reeditase y finalmente se ha reeditado. ¿Y qué es Lady Snowblood para quien no esté familiarizado con la obra? Pues es un manga de Kazuo Koike y Kazuo Kamimura que ha inspirado sobre todo la Kill Bill de Tarantino, básicamente. Un manga de acción y de historia, mirado en Japón, creo que es post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Segunda Guerra Mundial. Una mujer hecha a sí misma. Sí. Un poco luego Kamimura tiene Una mujer en la era Showa, que es un poco también... Sí.
parecido, ¿no? Y aquí, bueno, la trama se parece bastante a Kill Bill. He leído muchos sitios, no se parece a Kill Bill. Sí, o sea, sí, no. Sí, no, sí que recuerda muchas cosas la esencia de la peli. De Yuki, incluso la protagonista, es, bueno, pues ella quiere vengar a sus padres, básicamente, que se los cargaron, una panda bueno, principalmente a su madre, indeseables, ¿no? Su madre, que la violaron y tal, y bueno, pues fruto de esa violación nació ella, y su padre, su padrastro, que era su padre realmente, la pareja de su madre, pues la crió, pero también luego murió, en fin, bueno, pues una historia, un dramón, que de primeras puedes decir, bueno, pues esta historia de venganza ya la han contado mil veces, no como esta gente. No con, además, la cantidad de contexto histórico que te da todo el rato, de quiénes son, en qué época están y qué significaba para Japón en aquella época. Hay mucho contexto histórico que enriquece un montón la lectura a nivel histórico, para conocer Japón, lo que era Japón en aquella época, cómo funcionaba la sociedad japonesa en aquella época, y luego aparte... Sí. De hecho, ella misma, ¿no? El propio... como su nacimiento, cómo nace, como ese misticismo que le dan a su nacimiento, ya que ella es como una persona, ¿no? Tocada por la venganza, porque como que ya lo ha... Llaman al teléfono. Oh, vaya. Pero no estamos. ¿Sí? Estamos cerrados ahora. Bueno, eso, que creo que ella misma tiene como ese misticismo, esa cosa de también estar como marcada, ¿no? Y a mí personalmente sí que es algo que me parece que la empaca, ¿no? En todo. Luego ese personaje tan potente, con tanta furia, tanta rabia, tan autosuficiente. Sí, o sea, se justifica el cómo es ella, porque te cuenta todo su contexto, toda su historia y cómo se gesta esa persona, cómo se gesta Yuki realmente. Y la escritura de Koike es fabulosa, pero yo estoy enamoradísimo de Kamimura desde hace mucho tiempo, y aquí es que, o sea, es que voy página a página deleitándome con su narración. Eso me parece absolutamente brutal. O sea, es tan sobrecogedor en algunos momentos a nivel de acción, a nivel de sutileza narrativa, de cómo decide contar las cosas de la manera... O sea, es tan único en la manera de narrar, o sea, es tan influyente en la narrativa japonesa gráfica del manga, después bueno, después de él, claro, por supuesto, como ha sido tan influyente. A mí es que, o sea, luego he leído autores después, ¿no? El de, siempre lo menciono, el de Dragon Head y Chisakobe, ¿cómo se llama? Minetara Mochizuki, que es un gran mangaka, es que se le ve todo el rato que es que bebe mucho, igual que Tezuka fue muy grande y ha influido muchísimo. Kamimura me parece que es otro de los grandes maestros que ha tenido una gran influencia a nivel narrativo en todos los mangakas, pues de los 80, 90, o sea, y después y posteriores, claro, pero es que es tan grande su dimensión, su inteligencia a la hora de narrar, o sea, es brutal, o sea, es increíble. O sea, es un manga que podría ser una tontería y se convierte en una obra maestra. A mí me parece... Es que te atrapa, además, brutal. Te atrapa. Quieres estar con ella en todo momento, desde el principio al fin. Y a mí me gusta mucho también, es que el dibujo me parece una pasada. No sé, las expresiones, incluso su cara, muchas veces, la forma que tiene, pues eso, de generar acción en una página de acción, ¿no? O de angustia, pues como por ejemplo en algunas así, sí. No sé, me parece que tiene una forma de reflejarlo muy guay, muy, eso es, muy es único, especial. que a mí Kamimura me parece único, o sea, es una barbaridad. Es una cosa loca, ¿eh? No, una pasada, me encanta. Y es verdad que me gustan mucho los tonos pastel. Y me gusta como la edición que han hecho de la portada, cómo la han elegido y... Me gusta, lo siento, ya está, ya lo he dicho 20 veces. ¿El armario? ¿Que salga o...? Que te queda el último. Ah. Pues sí, me queda el último. Me queda el último ya para terminar, después de Llamada, Puff Mental... En fin. Y es, efectivamente, este armario, esta historia de Tinion, que ha editado Monstruos y que tiene un precio de 19,90 y que tampoco, creo que ya hablaste tú de ella y es verdad que tampoco me gusta hablar mucho es muy cortita, claro. de esta historia porque efectivamente es muy corta
Y creo que que la magia que tiene es encontrarte un poco con la historia, ¿no? de este armario. Así, en poquitas palabras, se puede decir que es una familia que se va a mudar, y esta familia está compuesta por un padre, una madre y el niño. Se mudan y el niño, en la casa anterior, pues digamos que tiene el típico amigo que le viene a visitar por las noches y que le da miedo. Entonces, a priori, el padre le dice: tú no te preocupes, que nos vamos a mudar y él no va a venir. Y con esto, pues es con lo que empezamos la historia. Y a mí me causó mucha impresión la capacidad de transmitir ese miedo, esa intriga, esa cosa que se vive. Yo en realidad nunca tuve fantasmas en la habitación. En este caso no sé lo que pasa cuando eres pequeño y tal, y tienes ese tipo de miedos, pero es verdad que me parece muy guay cómo tiene la capacidad, ¿no?, de llevarnos a esos terrores que a lo mejor, pues eso, están infundados por determinadas cosas que no vemos o que sí que vemos, y que creo que lo explica muy bien. Tiene un recorrido, ya es muy corto. Muy cortito. A mí lo que más me gusta realmente es la relación, cómo refleja la relación de los padres. O sea, cómo se ve los problemas que tienen los padres en general, ¿sabes? Me gusta mucho la humanidad que hay, la miseria y a la vez el realismo que existe en esa familia. Sí. O sea, es que me parece como que lo hace muy bien todo el rato, como que ves al padre y dices: ¿será miserable? ¿Lo piensas? ¿Cuánta gente no hay así? Sí, son gente corriente. Sí, está muy bien, creo que está muy reflejada. Creo que tiene una gran capacidad para escribir personajes reales y meterlos en un contexto completamente marciano. Sí, o sea, sobre todo reales, pero y mezclado también con una fantasía que no deja de ser una fantasía real, en el fondo. Sí, ¿sabes? Sí, claro. Sí, bueno, en House on the Lake, con cualquier otra de sus ficciones, que al final usa el terror para contarte algo humano y real del día a día. Yo es verdad que esta no la metería en terrorífica, es más intrigante, pero bueno, sí que al final narra una historia de terror, eso es verdad. Y es verdad que es muy contenida, es como esta cosa, esto que dicen, ¿no?, que el perfume cuanto mejor es, como que contiene más aroma en pequeñas dosis. Pues esto es un poquito así, es como un pequeño bote de perfume, de algo muy especial, que creo que efectivamente refleja un poco, pues, los miedos que se pueden tener, que podemos tener cualquiera también. A mí sí me parece una historia de terror, o sea, yo sí que la meto dentro del terror. Sí, lo es, pero a mí, quizá como lo veo, como es tan real, miedo no me transmite miedo, vaya. Yo sin embargo, veo más terrorífico esto que cualquiera de las otras historias de terror al uso, ¿sabes? Yeah. Me transmite más terror esto, que lo veo más real que los monstruos y las cosas así, un poco más de fantasía. Sí, yo no tengo ese concepto. O sea, no lo metería dentro del clásico terror, un Expediente Warren. Yeah. No. Ni siquiera quizá Nice House, ¿no?, que sí que es más terrorífica, sí, porque tiene ese componente fantasioso mucho más presente. Aquí esta es una historia de terror, sí que lo es, pero claro, yo por eso creo que la diferencio, porque es una historia de terror, pero es un terror real, cierto. Claro, pero para mí para mí es el terror. Ya. Para mí. Sí, sí, cada uno lo interpreta como quiera. Para mí yo lo leí y dije: joder, este terror me gusta. En general no me suele gustar el terror porque no conecto con la forma de narrarse. Un terror costumbrista. Pero este sí, a mí Tynion me gusta cuando hace terror y creo que lo maneja muy bien. Sí, sí, y el dibujo muy guay. Que bueno, yo creo que la verdad es que creo que Tynion maneja bien cualquier cosa, porque te hace bien una historia de terror, una historia más infantil, es que yo creo épica. Que su peor cómic está muy bien. Es decir, es un tío que, joder, se mueve en unos términos geniales. Total. Y el dibujo que es de un tal Fullerton, que no conocía. Sí, y la verdad es que está muy chulo. Le pega muchísimo a lo que viene siendo la historia. Y creo que es una buena fusión, ¿no?, esta historia, de este guión con este dibujante. Pues nada, ya está. Se finí.
Con el armario hemos llegado a los 10, que os veníamos ¿Eso no vas a al hablar? principio. No, ya he hablado de este. Ah, Este lo he dejado para otro momento. Que lo has metido Cambiado. ahí. Ya hablaré del otro. ¿Cuál será? Pues ya está, hemos acabado. Pues está, ¿Qué te ha hemos tenido parecido? un poco de todo. Un poco de todo. Yo me parece que, de verdad, o sea, parezco imbécil. ¿Qué se le va a hacer? Pero- Yo también. Somos dos imbéciles. Gracias a vosotros, que no lo sois, por vernos, como siempre. Ya sabéis que estamos aquí, en San Bernardo número 20, en nuestras redes sociales, en letracomic.com Estamos Y- en todas partes. y en todas partes. Queremos. Chao.